En otros micros ya hemos hablado sobre el agua en los Monegros, las lagunas que hay en esta zona tan seca y cómo aprovechaban las riadas ocasionales como en el azud de Casa Bastarás. El agua del subsuelo a través de la realización de galerías o del problema de manantiales de agua blanda y el aprovechamiento de pequeños rezumaderos en la madre del agua. Hoy hablaremos del agua en poblaciones que carecían de cursos de agua de manantial, o cuando el agua del subsuelo era salina y en ese caso solo quedaba aprovechar el agua de las precipitaciones recogida en balsas. Será Constant, habitante de Perdiguera, quien nos cuente cómo se gestionaba en su pueblo. Nos encontramos en Perdiguera, en plenos Monegros, una zona en la que la precipitación anual más o menos suele ser de unos 300-320 milímetros al año. No este año, que ha llovido el doble, como podemos ver a nuestro alrededor, que está todo lleno de plantas exuberantes este año. Y en una tierra donde a pesar de que llueve tan poco, pues es una zona muy rica en biodiversidad. Yo, por ejemplo, que me gusta, soy aficionado a la entomología y, bueno, de hecho, con esta pequeña camarita hago todas las fotos de insectos. Pues tengo controlados 2.200 especies de invertebrados solamente en Perdiguera. Es una zona muy rica en biodiversidad. Y claro, pero nos encontramos en una zona donde no hay cursos de agua corrientes, superficiales. Sí que hay dos pequeños manantiales, uno en un saladar y otro en un saladar más pequeñito, en el saladar de la fuente, que alimentan dos balsas, pero es agua salobre, pero quitado esa agua de manantial, el resto del agua tiene que ser recogida de la lluvia. Perdiguera, donde nos encontramos, que tiene aproximadamente 11.000 hectáreas de superficie, hay 120 puntos de agua. 11 de ellos son balsas, de las cuales 5 ya están inservibles, pero quedan 6 balsas grandes todavía para la fauna. Hay 67 que podemos llamar aljibes o pequeños balsetes, que dan de beber pues anteriormente a las caballerías y ahora dan de beber a la fauna. Y luego tenemos 20 pozos que buscan la capa freática y sale agua salada como esos pequeños manantiales que he comentado. Aparte, los cazadores han hecho en los últimos años pues 20 puntos de agua que alimentan con agua de la red para que haya agua por la fauna, pero es una cantidad de puntos de agua bastante considerable para las 11.000 hectáreas que tenemos, 120 puntos de agua. De estas 11 balsas que había en Perdiguera, que digo que 5 se han perdido, quedan 6 balsas. Una de las que se ha perdido era la balsa del Agua Buena, la balsa de la Villa, que estaba en mitad del pueblo y esa estaba vedada a los animales. Esa balsa solo servía para consumo humano. Estaba vedada de tal manera que en el siglo XVI, XVII, XVIII se habla que incluso tenía una puerta de acceso y estaba rodeada de unas paredes de piedra. Paredes de piedra que se desplomaban de vez en cuando y todos los años había que restaurarlas. Y en los libros de cuentas del ayuntamiento, que están desde 1530, pues siempre salen pagos. Más pagué para el albañil que tapió la balsa de la Villa, porque siempre había que hacer unos pequeños parches. Esa balsa se alimentaba del agua de escorrentía, de la del pueblo y de alguna que bajaba de otras zonas aledañas, y era solo para consumo humano. Las otras balsas estaban abiertas, eran para los ganados, generalmente para el ovino, pero también para las caballerías que había. Y esas balsas eran unas balsas extensas en comparación con los aljibes pequeñitos y los balsetes, que los balsetes eran, así como las balsas eran todas propiedad municipal, los balsetes eran propiedad particular. Gente que se los hacía al lado de sus campos, pues para que abrevaran sus caballerías o para tener para las faenas de siega y las que se hacían en el campo a lo largo del año. Esa es la diferencia entre las balsas grandes y los balsetes. Las balsas grandes, que eran todas municipales, tenían su zona de escorrentía, pero aparte de la zona de escorrentía recogían el agua que bajaba de los caminos por unas agüeras, unos pequeños canales, que necesitaban un mantenimiento. Claro, en los libros de cuentas siempre se habla, más pagué en pan y vino en refrescar a los hombres que salieron a limpiar las agüeras. Agüeras que, por cierto, cuando la balsa estaba llena, se podían cortar para desviar el agua a los campos, porque no interesaba ya que entrara más agua en las balsas, porque ya que estaban llenas, el agua que entraba llevaba arrastre de tierra y lo que hacía era colmatar la balsa. Entonces, las temporadas que las balsas estaban llenas permitían a los dueños de los campos
cortar las agüeras para que el agua se desviara a los campos. Sin embargo, cuando ya empezaba a necesitarse más agua, se hacían anuncios para que se restituyan las agüeras y no vaya el agua a los campos, sino que vaya a las balsas. Era una forma de manejar el agua y permitir pues, que en lo posible que no se colmataran de tierra. Claro, cuando se colmataban de tierra había que limpiarlas. Eso se hacía en los periodos de sequía. Cuando la balsa ya estaba totalmente seca, del ayuntamiento se salía, se quiñonaba, o sea, se hacían unos quesitos, se partía la balsa, aunque los quiñones son 5 partes, se solía hacer en 8 partes, pero se llamaba quiñonar. Una vez hechas las partes, se hacía salir a los vecinos a peonía, a vecinal. Se hacía un redolíneo por el pueblo y se decía a los vecinos que tenían que salir a limpiarlas. ¿Cuántas peonías había que poner? Pues se ponía un peón por cada vecino, o sea, por cada casa. Se ponía también un peón por cada 50 cabezas de ganado que se tuviera, un peón por cada caballería mayor, media peonada por cada caballería menor y 5 peonadas por cada carro. Entonces, de cada familia, según fuera su potencial económico, aportaban más peonías o menos peonías a esa limpieza. Entonces se salía a limpiar. Generalmente el ayuntamiento lo que les daba a los que salían a la limpieza, que salían a vecinal gratis, lo llamaba más pagué de refrescar a los que salieron a limpiar las balsas, pagué de refrescar en pan y vino. Vino bastante además, se gastaban 8, 10, 12, 20 cántaros de vino en cada limpieza para los vecinos que salía. En ocasiones excepcionales, cuando el ayuntamiento estaba potente, se les pagaba, pero no lo que sería el sueldo de un peón, sino una pequeña parte, digamos, para compensar esa labor que hacían altruista. Y luego estaba la balsa buena, la balsa que solo consumían los humanos, para los vecinos del pueblo. Esa era la balsa de la villa. A la balsa de la villa, que en tiempos he dicho que tuvo puerta, luego se le hicieron unos portillos para que no permitieran pasar a las personas por unos portillos estrechos, pero no permitieran bajar a nadie a cargar agua ni a nada para llevarse, ni que pasaran las caballerías ni nada. Además estaba muy penalizado el que entraran caballerías o ganados a la balsa a la villa, era sagrada. Y el agua se llevaba a casa en cántaros. Y luego se recogían unas tinajas que como mucho se les ponía un trapo blanco para filtrar un poquito el agua y que se quedaran los pequeños crustáceos y los insectos que hay en todas las aguas. Y esa era la manera de conservarla en las casas. Se llevaba en cántaros y se guardaba en tinajas. Comenzado el siglo XX, en la segunda década, en el año 1927, en Perdiguera hay que hacer un aljibe nuevo, porque la balsa de la villa ya no da abasto por el aumento de población que hay y otros usos que tiene el agua, ya no da abasto. Entonces lo que se hace es pedir dinero a la Diputación Provincial, que mandan a un ingeniero que hace un cálculo para ver cuánto tenía que tener la balsa, y entonces al aljibe, y ese aljibe se le hace una zona de escorrentía de 18 hectáreas para alimentar el aljibe, y se calculaba que con el agua que cayera en esas 18 hectáreas, bien conducida al aljibe, habría agua suficiente para toda la población. Ese mismo año 1927 se inaugura el aljibe y ya se empieza a llevar a casa en cubitos pequeños que tenía la gente, que los llevaban con los mulos, pero se crea también el servicio del aguador. Un aguador que con un mulo, una caballería y un carro donde había un cubo que cabía unos 1000 litros, se dedicaba a llevar agua a las casas que no tenían caballerías. Era un servicio municipal que claro que tenían que pagar los usuarios de ese agua. En los años que había sequía, la cosa era preocupante porque al no haber cursos de agua las balsas se secaban y entonces había que hacer algo. Desde el ayuntamiento lo primero que se empezaba a hacer era racionar el agua, desviar los ganados a unas balsas si todavía tenían, vedar otras balsas para limpiarlas, había un manejo de la poca agua que quedaba. Cuando ya seguía la sequía, que llegaba a un punto más preocupante todavía, lo que se hacía era pues, recurrir al cielo, a hacer rogativas. Las rogativas empezaban haciéndose unas misas misas de llagas o misas cantadas, y se hacían generalmente 5 misas cantadas para pedir agua a Dios. Si eso fallaba y la sequía seguía adelante, se cogía la Virgen del Pilar, la imagen de la Virgen del Pilar que estaba en la iglesia de Perdiguera, y se subía en procesión a la ermita de San José, donde se dejaban 9 días y allí se hacía una novena de 9 días de rezos para pedir el agua. Y ya cuando todo eso fracasaba, el último remedio que había para implorar agua a Dios era sacar el cuerpo de la Virgen de Santa Beatriz, de la patrona del pueblo,
Y eso se hacía previamente, el ayuntamiento prohibía ir a trabajar ese día para que toda la gente acudiera en procesión para implorar el agua que tanta falta hacía. Ya cuando eso fallaba, pues no había más remedio que llevar los ganados a las acequias de Villamayor a beber, a las de San Mateo, en fin, buscarse la vida como se pudiera, sitios donde se tenía el derecho a pastar alrededor y a beber agua, porque eran derechos concedidos pues, por monarcas en tiempos antiguos de los que había constancia en Perdiguera. De hecho, hay muchos juicios del Ayuntamiento de Villamayor que denuncia a los ganaderos de Perdiguera, del Ayuntamiento de San Mateo, y todos esos juicios se ganan porque hay una documentación que dice que los ganados podían ir a esas tierras a pacer y a brevar en tiempos de escasez. Cuando ya en los libros de cuentas del ayuntamiento se ve muy bien, por ejemplo, los años que había sequía, aparte de por las rogativas, pues porque consignaban todos los gastos y ese año el gasto en pozales era enorme, porque más pagué 6 pozales nuevos que se compraron, más pagué de aderezar, de arreglar los pozales de los pozos, porque pozos municipales había 3 pozos municipales, el pozo del lugar, el pozo de las mulas y otro que había en el Monte Alto. Entonces se nota que los años que hay sequía, claro, del uso de los pozos, se rompían los pozales, había que comprar nuevos, se rompían las sogas y todo el gasto de sogas, más compré 4 sogas para el pozo. Cuando se hacen los 2 últimos aljibes en el siglo XX, que uno se hizo en 1927, de hecho en 1953, hay un control absoluto del agua que se puede gastar. Normalmente ya había un control, había que sacar unos vales en el ayuntamiento para llevarte una cubada de agua, 2 cubadas, y allí había una persona que se dedicaba exclusivamente a controlar el agua que se llevaba a cada familia. Pero cuando había sequía se racionaba de tal manera el agua que a mitad del siglo XX se echaron bandos que se prohibía gastar más de 500 litros a la semana y por familia, o sea, una cantidad prácticamente ridícula. Y en el interior del depósito donde se servía el agua se pueden ver las marcas que hacía el vigilante, que iba marcando 1, 2, 3, 4 cubadas de agua, 1, 2, 3, 4 cubadas de agua, y está todo el interior del depósito de surtidor lleno de marcas del agua que se había llevado la gente, que es una cosa muy curiosa cuando entras, que te encuentras aquí y dices, pero aquí ¿qué apuntaban? Pues apuntaban el agua que se llevaba los vecinos para su consumo. Y por ejemplo, en esas épocas de sequía grande se llegó a prohibir usar agua para las obras, porque claro, cuando se hacía obras había un consumo de agua grande, entonces quedaba prohibido usar, excepto si había cemento, si había que hacer algo con cemento y no había más remedio. También se prohibía otros usos, como por ejemplo cuando se echaban cuando se regaban las viñas con productos fitosanitarios, se prohibía por el gasto de agua y se decía, solo se podrá usar el agua de la fuente o del otro manantial que hay, porque claro, ese agua no faltaba y con esa agua se podían hacer esos trabajos agrícolas. Pero cuando no estaba, absolutamente prohibido todo el consumo de agua. Todas estas restricciones terminan cuando llega el agua corriente. En el año 1976 se hace la Mancomunidad de Agua de Monegros, que engloba los pueblos de Lecillena, Perdiguera, Falete y Monegrillo. Se trae un ramal de agua desde el río Gallego y ya entonces empieza a haber agua corriente y ya no hay problemas de agua. A partir de ese momento pues hay agua en las casas, ya no hay tinajas, todo el mundo tiene sus baños en condiciones, sus duchas, pero claro, el sentimiento de ahorro sigue. Yo, por ejemplo, recuerdo a mi padre que cuando llegaba el agua, solo tiraba de la cadena, cuando hacía pis no tiraba de la cadena, porque le parecía un derroche de agua totalmente absoluto. Y hubo que decirle, papá, que ha cambiado esto, que ahora hay agua, tira de la cadena, por favor. O sea, y es un sentimiento que llevamos todos dentro, de gastar poquita agua cuando lavas el coche, de hacer las cosas mirando a esos tiempos atrás que han sido tan restrictivos en el uso del agua, pues por las sequías y por la falta del agua. Y ahora, en la época actual, que todavía, como he comentado, quedan 6 balsas de esas 11 grandes que tenía el ayuntamiento, pues la verdad es que hay un problema porque no llega el agua a las balsas. No hay ganado, las zonas de escorrentía de las balsas se han llenado de hierba, las cunetas también se han llenado de hierba, y a no ser que caiga una tormenta potentísima que arrastre todo, no llega el agua a las balsas porque se filtra antes de llegar al vaso. Y eso supone un problema que está haciendo que muchas balsas tengan que estar cementadas para que conserven un poquito de agua para la fauna, y hay que hacer aportes de agua pues desde los aljibes municipales ahora para que siga habiendo agua para la fauna en diversas partes del territorio.
Hemos visto cómo una población de los monegros, perdiguera, obtenía el agua que necesitaba, cuyo origen era el agua de precipitaciones, sabiamente recogidas y gestionadas en una región donde las precipitaciones son escasas. Este modelo era común en otras poblaciones de la comarca, que se encontraban lejos de los grandes cursos de agua que delimitan la región y que duró hasta no hace muchos años con la llegada del agua canalizada.